Bienvenidos a este análisis. El mercado de las criptomonedas es tristemente célebre por su volatilidad extrema. Imaginemos por un momento la situación. Observamos cómo un activo de peso como Bitcoin oscila salvajemente pasando de $77.000 a $88.000 en cuestión de días. Es una auténtica locura. Esos movimientos tan bruscos cambian el sentimiento general en un abrir y cerrar de ojos, pasando del pánico más absoluto a una euforia desmedida. Para cualquiera que intente interpretar esos gráficos desde fuera, la primera impresión es, sin ninguna duda, de caos total y puro desconcierto. Y claro, esto nos lleva a una de las cuestiones más críticas. ¿Cómo es posible sobrevivir a esta montaña rusa emocional sin ver cómo se evapora todo el capital por el camino? Cuando los precios se desploman de golpe, el pánico domina el entorno y las pérdidas de la mayoría empiezan a acumularse. Pero ojo, lo que realmente separa a quienes logran mantenerse a flote de quienes acaban perdiéndolo todo no es la buena suerte. Tampoco es tener un chivatazo secreto. Es aplicar un enfoque de trading metódico y muy estructurado. Consiste básicamente en sustituir toda esa carga emocional por pura estrategia. Para conseguirlo, la hoja de ruta de este enfoque es clarísima. 1. Gráficos diarios frente a corto plazo. 2. Velas y patrones clave. 3. Gestión integral del riesgo. Y 4. Psicología e independencia. Empezamos directamente con el punto número 1, gráficos diarios frente a corto plazo. Resulta súper curioso, es casi una paradoja enorme cuando nos fijamos en los distintos marcos temporales que utiliza cada participante del mercado. En un extremo tenemos a los llamados scalpers, operando frenéticamente en gráficos de apenas unos minutos. En teoría, podrían parecer los operadores más avanzados, pero la realidad nos dice que a menudo sufren liquidaciones devastadoras simplemente por dejarse arrastrar por el ruido del momento. Por el contrario, en el otro lado del espectro encontramos a los holders, que son mucho más pacientes y analizan gráficos semanales o mensuales. Y resulta que son ellos quienes viven con un nivel de estrés bajísimo, no necesitan estar pegados a la pantalla cada 2 segundos y logran unas ganancias mucho más consistentes. Esta gran diferencia operativa se ve clarísima al comparar el gráfico diario con el de 4 horas. Por un lado, el gráfico diario es la herramienta perfecta para operar al contado, en el mercado spot. Su gran ventaja permite identificar tendencias macroeconómicas mucho antes de llegar a la cima, lo que ayuda a posicionarse con muchísima calma y un estrés mínimo. Por otro lado, el gráfico de 4 horas es el terreno de juego de los futuros. Aquí se buscan entradas quirúrgicas, casi al milímetro. Pero muchísimo cuidado, porque el nivel de riesgos se dispara brutalmente. Un solo paso en falso al calcular los tiempos en este marco y la cuenta puede recibir un golpe terrible. Pasamos ahora a nuestra táctica micro en el apartado número 2. Velas y patrones clave. A ver, hablemos claro sobre el factor visual más engañoso de todo análisis, los colores. Cuando el mercado cae y aparecen esas enormes velas rojas en la pantalla, el instinto humano más primitivo salta de inmediato. El pánico se apodera de casi todos y la reacción automática es vender a cualquier precio. Pero un operador con disciplina lo ve de una forma totalmente distinta. Para esa persona, esas velas son simples puntos de datos matemáticos. El precio, en su esencia más pura, no tiene ningún color. Lograr quitarle todo ese dramatismo emocional a una simple vela es, sin duda, el paso más importante para no arruinar la estrategia en el peor momento posible. Vale, entonces, ¿qué es exactamente lo que hay que buscar en esa maraña de datos? Para confirmar un cambio de tendencia que de verdad merezca arriesgar capital, el autor detalla una secuencia que es sagrada. Primero, la consolidación. El mercado necesita ponerse lateral para frenar la caída y coger aire. Segundo, la ruptura. Tiene que haber un movimiento fuerte y contundente hacia arriba. Y tercero, y esto es absolutamente vital, el apoyo, también conocido como retest. Hay que tener una paciencia de hierro para esperar a que el precio vuelva a bajar y se apoye en un indicador clave como la media móvil de 55 periodos. Entrar antes de que ocurra este apoyo es, literalmente, operar con los ojos vendados. Aunque bueno, seamos realistas, no todos los gráficos van a ser limpios y de manual. Sobre todo en esas altcoins supervolátiles de dudosa calidad, vemos movimientos erráticos que son un peligro. De hecho, visualmente, algunos terminan pareciendo literalmente la cabeza de Bart Simpson. Empiezan con una subida brusca y rarísima, luego se quedan arriba haciendo unos picos inestables y de repente, ¡pum!, una caída igual de violenta que deja atrapados a todos los que compraron tarde. La lección fundamental aquí es huir a toda prisa de estos activos impredecibles. No son más que trampas diseñadas para exprimir a los menos precavidos. Vamos con el punto número 3 y muchísima atención, porque este es nuestro verdadero escudo protector, la gestión integral del riesgo. Para entender cómo construir una defensa verdaderamente impenetrable en futuros, el autor nos explica un concepto fascinante, la cero liquidación.
Imaginemos que abrimos una posición de $500 con un apalancamiento de 5 por 1 en margen aislado. Normalmente una mala caída nos liquidaría y adiós al dinero, pero si a esa cuenta le inyectamos $9.500 extra, exclusivamente como garantía, pasa algo extraordinario. El precio de liquidación se desploma matemáticamente a cero. Se esfuma por completo el riesgo de que un coletazo loco del mercado cierre la posición a la fuerza. Más que trading, esto es pura supervivencia llevada al extremo. Y más allá de esa técnica en concreto, hay reglas que son sencillamente innegociables para proteger la cartera. Primera regla, nunca, bajo ningún concepto, exponer más del 10% del capital total en futuros. Segunda regla, usar siempre un stop loss estricto, rondando un 2%, sobre todo al operar con gigantes como Bitcoin o el oro. Tercera, y esto es muy serio, ni se nos ocurra tocar esos apalancamientos suicidas de 100 o 150 veces usando margen cruzado. Y cuarta, si no queda más remedio que operar con criptomonedas alternativas muy volátiles, hay que ampliar los márgenes de seguridad o bajar el apalancamiento de forma drástica. Proteger la cuenta va siempre por delante de la fantasía de hacerse rico en una tarde. Por si alguien aún duda de por qué estas normas defensivas tienen que ser tan estrictas, solo hace falta hacer un cálculo muy rápido. Una caída del 8% en el mercado al contado parece un movimiento correctivo normal, ¿verdad? Pues si llevamos esa misma operación con un apalancamiento de 5 por 1, ese aparente y pequeño 8% se multiplica y nos destroza el 40% del capital. ¡Zasca! Una destrucción masiva de valor en un abrir y cerrar de ojos. Son matemáticas puras y crudas y demuestran perfectamente por qué los stop loss nunca son opcionales, son obligatorios. Llegamos finalmente a nuestro último pilar, el número 4, psicología e independencia. Una vez que dominamos los patrones y atamos el riesgo en corto, el último gran desafío es nuestra propia mente. Y es que el mercado es un lugar caótico, una locura de ruido constante. Cada día hay noticias alarmistas, el sentimiento general pasa de un optimismo desbordante a un pesimismo total en horas, por no hablar del ruido político y económico. Mientras la gran masa reacciona emocionalmente y discute por todo este ruido, las élites financieras operan en absoluto silencio. El verdadero reto aquí es tener la capacidad de mantenernos totalmente neutrales, bloquear todo ese bombardeo de distracciones y no dejarnos devorar por la histeria colectiva. Y mucho ojo con esta advertencia, que es clave para la independencia mental y financiera. Hoy en día existe la grandísima tentación de buscar el camino fácil, delegando todo a un bot de inteligencia artificial o a falsos gurús que prometen un 300% de rentabilidad anual. El material que estamos analizando es tajante al respecto. Ceder nuestras decisiones a la inteligencia artificial simplemente le da poder a los necios. El éxito sostenido en este mundo no se consigue pulsando un botón de piloto automático. Requiere esfuerzo profundo, horas de análisis y mantenernos muy, muy lejos de esas promesas de riqueza sin esfuerzo. Para cerrar este desglose, hemos hecho un recorrido completísimo. Hemos partido desde esa visión macro de los marcos temporales, bajando hasta la precisión micro de las velas y blindando toda la estrategia con una gestión del riesgo brutal y una psicología a prueba de balas. Ha quedado más que demostrado que aquí no existen atajos ni fórmulas secretas. Así que la pregunta que debería quedar flotando en la mesa hoy es esta. ¿Cuándo dejaremos definitivamente de depender del ruido engañoso y de las emociones para tomar las riendas y empezar a dominar realmente la lectura del mercado? Es una reflexión que merece mucho la pena. Hasta la próxima, mantened el enfoque y seguid analizando esos gráficos.